Hola, buenas tardes. Vamos a resolver el examen Selectividad Física de Cantabria, examen de junio de 2021. Lo primero que nos da es una serie de constantes físicas que podemos utilizar en el examen y vamos a empezar a leer las diferentes preguntas. Dice, la primera, una onda armónica transversal de 6 milímetros de amplitud. Fijaros que voy poniendo por aquí en unidades internacionales los datos que nos dan. Amplitud 0,006 metros. 0,025 metros de longitud de onda, aquí lo ponemos, y 50 milisegundos de periodo, lo pasamos a segundos, 0,05 segundos. Se propaga hacia la parte positiva del eje X, hacia la derecha. Luego diré que eso es lo que influye, que este signo es negativo. Inicialmente en el punto X igual a 0, por lo tanto t igual a 0, la elongación es nula y la velocidad transversal positiva. Escribir la ecuación de la onda. Bueno, podemos calcular omega a partir del periodo, que sería 40 pi radianes por segundo, y podemos calcular k, que es igual a 2 pi partido lambda, y me da 80 pi radianes por metro. Además, si la elongación es 0 para x igual a 0 y t igual a 0, fijaros en esta ecuación, si la elongación es 0, la amplitud evidentemente no puede ser 0, es porque todo lo que hay dentro del paréntesis va a ser o 0 o pi radianes. Si t vale 0 y x vale 0, es que phi vale o 0 o pi radianes. ¿Cómo decidimos cuál es? Bueno, pues nos dicen que la velocidad es positiva. La velocidad sería igual a omega coseno de omega t menos kx más phi. Si es positiva, significa que esto, si phi vale 0, sería positiva la velocidad. Y si phi vale pi radianes, coseno de pi es menos 1 y sería negativa. Como es positiva, podemos deducir que phi vale 0 radianes. Y por lo tanto, ya podemos escribir la ecuación de la onda. Y sería igual a la amplitud 0,006 seno de omega t menos kx. Lo conozco todo, lo pongo y listo para papeles. Apartado B. Calcular la velocidad de propagación de la onda. El lambda partido t, lo conozco todo, 0,5 metros por segundo. C. Calcular la diferencia de fase entre dos puntos separados 1 centímetro. Sencillamente hay que hacer una regla de 3 y recordar que los puntos que están desfasados en 2 pi radianes están separados por una longitud de onda. Por lo tanto, el desfase que hay entre dos puntos separados por 1 centímetro es igual a delta x, que es 0,01 metro, por 2 pi radianes, y dividido por 0,025, que es la longitud de onda. Es decir, una regla de 3 me da un valor de 0,8 pi radianes. Y de determinar la velocidad transversal del punto de la onda situada en x igual a 2 centímetros, es decir, 0,02 metros, en función del tiempo. La velocidad sería igual a 0,24, bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Sería la derivada de la expresión de la elongación con respecto al tiempo. Me quedaría 0,006 por 40 pi por el coseno de todo esto de aquí. Bueno, pues esta operación me da 0,24 pi coseno de 40 pi t menos 1,6 pi, sustituyendo x por 0,02. Bueno, segundo ejercicio. Parece que es un poquito más corto. Una avión a reacción produce una onda sonora cuyo nivel de intensidad a 1 metro de distancia es 180 decibelios. Calcular A, la intensidad sonora. Lo único que tenemos que hacer es despejar de aquí. ¿De acuerdo? 180 me lo dan y su 0 vale 10 elevado a menos 12 y por lo tanto este 10 pasa dividiendo 18. Tomamos logaritmo y me queda que I es igual a 10 elevado a 18 por 10 elevado a menos 12, o lo que es lo mismo, 10 elevado a 6. B. La potencia del sonido. Recordar que la intensidad es igual a potencia partido superficie y por lo tanto la potencia igual a I por S, lo conozco todo, sustituyo 1,26 por 10 elevado a 7 vatios. Y C, la distancia mínima a la que hay que situarse del avión para no sentir dolor. Recordar que el dolor se siente cuando la intensidad es de 1 vatio por metro cuadrado. Por lo tanto, con esta ecuación, S que igual a 4 pi r cuadrado, que sería igual a potencia partido intensidad, despejamos R y obtenemos un valor de 1001,34 metros, es decir, aproximadamente a 1 kilómetro del avión. Ejercicio número 3. Una lámina de caras paralelas, plana y paralela de 5 centímetros de espesor, que sería este de aquí, e índice de refracción 1,5, aquí lo tenemos, se encuentra entre dos medios materiales de índice de refracción 1,2
y 1. Por ejemplo, agua, no lo sé, y el aire, lo que sea, ¿no? Un rayo de luz monocromática de 5 por 10 elevado a 14 hercios de frecuencia incide desde el medio 1 con un ángulo de 30 grados respecto a lo normal. 30 grados que luego se reduce y que luego se amplía. Hay que calcular A, la longitud de onda del rayo en la lámina. La velocidad es igual a lambda por F, o lo que es lo mismo igual a C partido N. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lambda sería igual a C partido NF. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 4 por 10 elevado a menos 7 metros. B. Los dos ángulos de refracción con un dibujo explicativo. Aquí tenemos el dibujo. Vamos a calcular este ángulo de refracción y luego este de aquí. Es decir, aplicar la ley de Snell de la refracción dos veces. Seno de I, seno de R, N sub 2, N sub 1. N sub 2 en este caso es la lámina y N sub 1, pues el 1,2. R sub 1, que será igual a I sub 2, es decir, a este ángulo de incidencia, es igual a 23,58. Y volvemos a aplicar la ley de Snell de la refracción para esta segunda refracción. Seno de I sub 2, seno de R sub 2, N sub 3, N lámina. Calculamos, nos da un valor de 36,87. Y C nos dice el ángulo límite de entrada a la lámina para que salga el rayo al tercer medio. Es decir, este ángulo, ¿no? Bueno, pues aquí tendría que ser el ángulo límite. Y aquí lo que podemos saber es que podemos obviar la lámina y tendremos en cuenta que el ángulo de refracción final sería de 90 grados. Bueno, aplicamos de nuevo la ley de Snell y obtenemos un valor de 56,44 grados. Para ángulo de incidencia inferior a 56,44, la luz pasa al medio tercero. Para ángulos de incidencia iguales o mayores a 56,44, la luz no pasa al medio 3. Disponemos de una lente delgada, convergente. Distancia focal en valor absoluto 25 centímetros, pero como es convergente es positivo. Calcular efectuando un trazo de rayos cualitativo. La posición y altura de la imagen formada por la lente si un objeto de 5 centímetros de altura se encuentra situado delante de ella a una distancia de 15 centímetros. Recordar que las distancias hacia la izquierda son negativas, hacia la derecha positivas, hacia arriba positivas y hacia abajo negativas. Lo único que tenemos que hacer es aplicar estas leyes de las lentes delgadas. 1 partido F', 1 partido S', menos 1 partido S. Fijaros que aquí lo conozco todo menos S'. Yo tengo un valor de menos 37,5 centímetros, es decir, a la izquierda de la lente. Y prima, partido I, S' partido S, lo conozco todo, 12,5 centímetros. Fijaros que el objeto era de 5 centímetros y la imagen es de 12,5 centímetros. La posición inicial a la izquierda, posición a la izquierda. Es decir, que aquí vamos a tener una imagen virtual. Creo, ahora lo veremos con el dibujo. B. La posición y altura de la imagen formada por la lente si un objeto de 3 centímetros se encuentra situado delante de ella a una distancia de 35 centímetros. Es decir, el problema es el mismo. Evidentemente, S' va a salir ahora distinto, sale positivo, por lo tanto a la derecha, y el tamaño de la imagen menos 7,5, es decir, va a ser invertida. Bueno, pues vamos a tener aquí dos dibujos diferentes. Fijaros que aquí en el primer caso, como os decía, la imagen es virtual, está a la izquierda de la lente mayor, mientras que el segundo caso era una imagen invertida a la derecha de la lente, por lo tanto una imagen real. Espero unos segundos por si queréis ver cómo se trazan los rayos. Bueno, la mayoría de los profesores explicamos 3 rayos. Yo creo que con 2 es suficiente. El que pasa por el centro, que no se desvía, fijaros, y el que parte paralelo, que pasa por el foco imagen. Otro tercer rayo, ¿cuál sería? El que pasaría por el foco y se refractaría paralelo a la imagen. Aquí pasaría por aquí y paralelo. ¿Por qué trazo yo casi siempre 2 rayos? Porque el tercero va a ser muy difícil que pase por el mismo punto. Tendríamos que hacer trampa y mover el foco a la izquierda y a la derecha para que se pasara justo por aquí. Por eso yo creo que con 2 rayos es suficiente. 5. Dos masas idénticas de 1000 kilogramos están situadas en los puntos 0, menos 2, aquí, y 0, 2, aquí. Todas las distancias se dan en metros. Calcular y representar gráficamente el valor campo gravitatorio del punto 2, 0, aquí. Recordar que el campo gravitatorio siempre se dirige hacia las masas, hacia esta y hacia esta de aquí.
Componentes verticales se anulan, por lo tanto solamente hay que calcular la componente horizontal de uno de estos dos vectores y multiplicar por 2. G1 igual a G2, GMR cuadrado, lo conozco todo, me da un valor de 8,34 por 10 elevado a menos 9. Multiplicamos por coseno de 45 y luego multiplicamos por 2. Y como es un vector, lo pongo negativo, puesto que va hacia la izquierda. Y vector unitario, I, menos 1,18 por 10 elevado a menos 8 y newton por metro. La fuerza gravitatoria, pues multiplicar esta G por la masa. La masa es 10 kilos, ¿no? Sí. Esto era un valor de 1,18 por 10 elevado a menos 7 y newton. Apartado B. Calcular el potencial gravitatorio en los puntos 2, 0 y menos 4, 0. En el punto 2, 0 multiplicar por 2 el potencial gravitatorio que crearía una de las dos masas. GMR, GMR, multiplicados por 2, valor negativo, menos 4,7 por 10 elevado a menos 8 julios. En el punto menos 4, 0, todo igual, nada más que aquí la distancia ahora es raíz de 20. Menos 4, 0. Menos 4, 0 sería esta distancia. Fijaros que aquí sería 16, 4 raíz de 20, sí. Y aquí tendríamos 4 y 4 raíz de 8. Raíz de 20 y raíz de 8. Raíz de 8 y raíz de 20. Y apartado C, calcula el trabajo realizado por el campo. Recordar que el trabajo realizado por el campo, por las fuerzas conservativas, es igual a menos incremento de energía potencial, o lo que es lo mismo menos m por el incremento de potencial gravitatorio. Menos m sería menos 2, incremento de potencial gravitatorio final, menos potencial gravitatorio inicial. Nos da un valor de menos 3,4 por 10 elevado a menos 8 julio. ¿Este era el 6? ¿Este no era el 6? Pues no, era el 5. Vale. Vamos a hacer el 6, como veis se está haciendo esto muy largo el examen. Muy largo. Un pequeño satélite de 1.500 kilogramos de masa describe una órbita circular alrededor de Marte a una altura de 5.000 kilómetros. Altura. Hay que sumarle el radio de Marte para saber el radio de la órbita. Bueno, aquí he deducido la expresión de la velocidad orbital. Pero también sabemos que la velocidad orbital es constante, por lo tanto 2πr repartido t, ya que la órbita es circular, v cuadrado, 4πr cuadrado partido t cuadrado, y aquí podemos despejar el periodo. Lo conocemos todos, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 23.370,6 segundos. B. Calcular la energía cinética, la energía potencial y la energía total del satélite. Energía cinética, calculamos la velocidad, un medio de mv cuadrado, pum pum pum, 382 por 10 elevado a 9, evidentemente siempre positiva. Energía potencial siempre negativa, menos GMM partido R, lo conozco todo, y obtengo un valor de menos 763 por 10 elevado a 9. Energía mecánica, suma de energía cinética, suma de energía potencial, menos 381 por 10 elevado a 9 julio. Prácticamente tiene que ser igual que esto, ¿eh? Bueno, debería ser igual que esto. Lo que pasa es que las aproximaciones de los decimales me hace que no sea exactamente igual. O la mitad de esto de aquí. La verdad que esto yo creo que es 3,815 y esto sería menos 3,815, que es la mitad justo de esto de aquí. Apartado C. ¿Cuánto pesaría el satélite en la superficie de Marte y en la superficie de la Tierra? Pues peso en Marte, GMMR al cuadrado. Lo conozco todo, sustituyo y obtengo un valor de 5.571. Aquí me he equivocado, ¿no? No es peso en Marte, esto es peso en la Tierra. G, masa de la Tierra, masa del cuerpo, radio de la Tierra, lo conozco todo y listo para perder. Evidentemente pesa más en la Tierra, ¿no? Supongo, sí. La gravedad es más grande y por lo tanto mayor peso. Dos cargas eléctricas situadas en el punto 2, 0 y menos 4, 0. 2, 0 y menos 4, 0. De 5 microcoulombios y menos 3 microcoulombios. 5 y menos 3. Dos cargas. Calcular y representar gráficamente el vector campo eléctrico. Recordar, aquí supongo que hay una carga positiva, por lo tanto se repele. Si aquí hay una carga positiva, se atrae. Vector, suma de vectores, campo eléctrico total.
Aquí hay dos ángulos, alfa y beta. Coseno de alfa se igual a cateto contiguo, que es 2, dividido hipotenusa, que es raíz de 8. Seno de alfa, cateto opuesto, 2 dividido raíz de 8. Coseno de beta, 4 dividido raíz de 20. Seno de beta, 2 dividido raíz de 20. Vamos primero a calcular. La verdad es que este problema es larguillo, larguillo. Calculamos primero el campo eléctrico 1. Yo lo que hago siempre es calcular los módulos. KQ R². Q, evidentemente, en valor absoluto. S1X, como va hacia la izquierda, negativo. Y ahora multiplico por el coseno de alfa. 2 raíz de 8. Obtengo este valor de aquí. S1Y, como el ángulo es de 45 grados, vale lo mismo, nada más que positivo, puesto que va hacia arriba. Casi nada, tío. Ahora vamos a hacer lo mismo para esos dos. Voy a calcular la componente horizontal y la componente vertical, ¿de acuerdo? Ten en cuenta el dibujo, porque ahora esos dos, K, Q, R². Aquí medio se ve el dibujo, ¿no? Vamos a ponerlo así. R², 20, 1350. Pero este vector de aquí, lo descomponemos en dos, horizontal y vertical. Horizontal multiplicando por el coseno de beta, que recordar que era 4 partido raíz de 20, además negativo, puesto que va hacia la izquierda, vector unitario y. Componente vertical, 1350, como va hacia abajo negativo, multiplicamos por el seno de beta, que es 2 partido raíz de 20, y vector unitario J. Y ahora, campo eléctrico total, por la suma de los componentes horizontales, suma de los componentes verticales, ¿verdad? Que es un peñazo el problema, es un verdadero peñazo. Apartado B, vamos a ver lo que dice el apartado B. Calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga de 2 microcoulombios cuando se desplace del punto 0,2 desde aquí hasta el infinito. Bien, recordar que en el infinito la energía cinética y potencial es cero. Bueno, pues calculamos el potencial en el punto 0,2, suma de los potenciales, KQR, sacamos factor común, lo conocemos todo, nos da un valor de 9.872. Potencial en el infinito, 0. Trabajo de la fuerza conservativa, menos incremento de energía potencial, menos Q delta V, menos Q por delta V. Supongo que la carga es positiva, ¿no? El apartado B, carga positiva. 2 microcoulombios. La verdad que este ejercicio es un peñazo. Me da un valor de 0,02 julio. Y apartado C, casi nada. ¿Existe algún punto del eje X en el que se anule el campo eléctrico? En caso afirmativo, calcular su posición. Pues vamos a tener que estar más cerca de la carga más pequeña, es decir, va a estar por aquí. ¿De acuerdo? De esa forma. Vendría hacia la derecha, aquí hacia la izquierda, sí va a estar a la izquierda. Está situado a la izquierda del punto menos 4, 0. En ese punto los vectores tienen sentido opuesto y los módulos de los campos eléctricos serán iguales. Bueno, pues aquí lo que hacemos es igualar los campos eléctricos, los dejamos todo en función de x, siendo la distancia hasta la segunda carga x más 6, puesto que están separadas Q1 y Q2 por 6 metros, y aquí al final calculamos que x vale 3,18. Por lo tanto, el punto solicitado menos 3,18, 0. Casi nada, tío. Vaya ejercicio. 1, 2, 3, 4, pues no sería menos 3,18. Y 4 sería 7,18, ¿no? Si está a 3,18 y 1, 2, 3, 4, 7,18. 7,18. Qué problema, por Dios. A ver, te parece más fácil, ¿no? Un campo magnético espacialmente uniforme y variable en el tiempo, según la expresión 0,1 coseno de t, atraviesa perpendicularmente una espira de 6 centímetros de radio. Allá la expresión para el flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo. Bueno, el flujo es el producto escalar de B por S, o lo que es lo mismo BS coseno de phi. B vale 0,1 coseno de 2t. La superficie sería pi r cuadrado y si es perpendicular, coseno de 0. Me queda al final 3,6 por 10 a la menos 4 pi coseno de 2t.
B. Hallar la expresión para la fuerza electromotriz. Lo único que tenemos que hacer es derivarlo con respecto al tiempo y cambiarle el signo. Me da un valor de menos 7,2 por 10 elevado a menos 4 pi seno de 2t. Y C. ¿Es la fuerza electromotriz inducida en una función periódica? Sí, puesto que la fuerza electromotriz se repite cada cierto tiempo. El periodo, que es 2, el periodo es pi segundos. Omega vale 2, que es igual a 2pi partido t, sacamos t y sale pi segundos. Bueno, como veis, bastante más corto. El 9 creo que también era cortito, medio. Al iluminar un metal en un experimento con luz monocromática se obtiene que el potencial de frenado es menos 1,39 voltios. La frecuencia umbral de ese metal es 4,52 por 10 elevado a 14. Calcula el trabajo de extracción. Si nos da la frecuencia umbral, el trabajo de extracción es H por F, 3 por 10 elevado a menos 19 julios. B. Velocidad máxima de los electrones emitidos. Vamos a aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Incremento de energía cinética más incremento de energía potencial es igual a 0. Incremento de energía cinética será 0. Estamos frenando los electrones, por lo tanto, la energía cinética final será 0. La energía cinética inicial es un medio de mv cuadrado, más q delta v igual a 0. De aquí despejamos v, 2q delta v partido m, lo conozco todo y obtengo un valor de 6,99 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Fijaros que el potencial de frenado, bien, menos 1,39. Lo digo porque algunas veces en algunos exámenes no nos dan el valor con su signo correspondiente. Nos dicen que el potencial de frenado es 1,39 voltios. No, siempre es negativo, menos 1,39 en este caso. Y C, la longitud de onda de la luz incidente. Aplicamos la ecuación de Einstein, trabajo de extracción, que lo conocemos, y energía cinética, un medio de mv cuadrado, que lo conocemos, y obtenemos un valor de 5,22 por 10 elevado a menos 19 julios. Esta sería la energía de los fotones. Si nos pide la longitud de onda de la luz incidente, energía igual a h por c partido lambda, despejamos lambda, 381 por 10 elevado a menos 7 metros. Y último ejercicio, que espero que también sea corto, porque vaya, sabe, más largo. Evidentemente voy a hacer nada más que la mitad de las preguntas, creo, pero es que hay algunas preguntas que son la repera. Periodo de semidesintegración de un elemento, 12,32 años. Calcular la constante de desintegración y la vida media. Bueno, lambda es igual al logaritmo neperiano 2 partido periodo de semidesintegración, pum. Vida media 1 partido lambda, pum. Esto en años y esto en años menos 1. Tiempo transcurrido si una muestra de elemento ha reducido su actividad al 10%. Aplicamos esta ecuación. A igual a sub 0 elevado al menos lambda t. Y A será igual a 0,1 a sub 0. Sustituimos, A partido a sub 0 será 0,1, lo conozco todo, y obtengo un valor de 40,93 años. ¿Por qué he puesto yo este dibujito? Pues ni lo sé. Elemento radiactivo. Bueno, pues nada, suerte y hasta otra.